desde 2016. Más de 4.658 casos denunciados y se supone que de 1.000 casos solo se conocen 100 y uno se condena. Hoy es el Día de la Internacional de la Prevención contra el Abuso Infantil y estamos con Silvia Piceda y Sebastián Cuatromo, ¿está bien? Está bien. Que son fundadores de la ONG Adultos por los Derechos de la Infancia. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Lo primero y muy conmovedor es que ustedes, cada uno por su lado, ha sido víctima de abuso infantil y sin embargo han podido reconstruir un camino y bueno, crear una organización que intenta ayudar. Contanos muy someramente tu caso, así podemos después avanzar en el diálogo. Bien. Bueno, yo fui abusada en la infancia, entre los 9 y los 11 años. Pero en verdad yo con mi abuso no pensaba realmente hacer nada. Soy de las personas que dejó su abuso en el pasado, seguí mi vida, intenté ser independiente, intenté como de alguna manera dejar atrás ese dolor de infancia. ¿Quién había abusado de vos? Habían abusado un primo de mi papá y después un compañero de trabajo de mi papá. ¿Dentro de tu casa sucedió esto? Sucedió en el ambiente familiar. Un primo era un primo al que íbamos a comer asado los fines de semana, que íbamos periódicamente y me abusaba en su casa. Y el otro era en el trabajo de mi papá, un compañero de trabajo de él. Y yo ese evento en ese momento lo cuento a mis padres y yo sentí que mis papás no hicieron nada. Y nunca más se habló el tema. Que eso es lo peor, el silencio. Entonces, para mí eso me dio una sensación de soledad absoluta y de muchísima no poder contar con nadie, ¿no? ¿Por qué pensás que reaccionaron así? En verdad no sé, pero es lo que vemos que le pasa a la mayoría. Vos pensás que desde el año 2012 que formamos esta asociación civil y que tenemos un grupo de ayuda de pares, que nos reunimos todos los sábados del año y lo que vemos es que la mayoría de los sobrevivientes adultos, el gran dolor que tenemos es más la actitud de nuestros adultos que del abuso en sí. Claro, el abandono, la sensación de abandono. La sensación de que a los adultos a los que uno le contó, le dijo, es como que no le dieron importancia, no se habló más. El no hablar es realmente un daño enorme hacia la víctima. Nosotros decimos que el único que se beneficia con el silencio es el agresor. Ah, es un concepto interesante. Sí, viste, en la sociedad nosotros sentimos que estamos obligados los adultos a hablar de nuestros dolores de infancia, de nuestros abusos, como un modo de poder empezar entre todos a ponernos de acuerdo en proteger la infancia de hoy. Pero decías que tu experiencia, que es durísima, sin embargo, no te impidió seguir adelante. Yo seguí adelante hasta los 42 años, pensando que me sentía hasta exitosa en mi vida, con la infancia que había tenido, más diciendo, era una persona independiente, yo ya estaba separada del padre de mi hija, vivía con mi hija, podía autoabastecerme, me sentía realmente trabajando en un trabajo que me hace muy feliz. Sí. Y lo cierto es que en el año 2009 viene la hijastra del padre de mi hija a decirme, yo fui abusada por él, vengo a avisarte para que no le pase a tu hija lo que me pasó a mí. Y ahí fue el momento más terrible, yo digo, de mi vida, porque todo lo que yo había armado en tantos años, de alejarme de esa infancia de abuso y de vulnerabilidad, en verdad estaba absolutamente presente. Claro, me había casado, y había tenido mi hija con un agresor de niños. Y eso para mí fue un momento muy bisagra en mi vida, muy doloroso, pero que a la vez me obligó de alguna manera a buscar madres que estuvieran pasando por lo mismo, a estudiar del tema, o sea, y a recuperar mi infancia, a poder hablar de mi infancia como lo que fue, ¿no? Un momento y varios momentos de muchísima soledad. Claro. Y a partir de ahí, armar el grupo y encontrarme con otras que estaban pasando por las mismas situaciones. Ahora vamos a volver a este presente y a esa continuidad, porque me parece interesante cómo reaccionás vos ante la noticia de la hijastra de tu ex marido, ¿no? Sebastián, en tu caso no tuvo que ver con alguien del círculo familiar, sino con un sacerdote que era parte de tu colegio, ¿no? Era miembro del colegio. ¿Cómo es esa historia? Así es. Cuando tenía 13 años me tocó ser víctima del delito de abuso sexual en el colegio marianista del barrio de Caballito, acá en la ciudad de Buenos Aires, al que asistía como alumno de 7º grado de escuela primaria. Y mi agresor fue un hermano marianista y docente del colegio llamado Fernando Picciocchi, que en ese contexto también abusó de otros niños de mi misma edad, compañeros míos de aquel colegio.
Y durante 10 años, a lo largo de toda mi adolescencia y mi primera juventud, yo no pude hablar de lo que me había pasado. El silencio autoinfligido de alguna manera, ¿no? Básicamente porque sentía que no tenía contextos para poder expresarme ni adultos confiables a los cuales recurrir. Tanto en mi familia, donde vivía con mi mamá, mi papá, hermanas, donde había abuelas, abuelos, tías y tíos presentes, como en aquel colegio marianista, donde por supuesto estaba rodeado de adultos docentes, no docentes, religiosos. Y sin embargo, en ninguno de esos dos ámbitos claves en ese momento en mi vida sentí que tenía ni condiciones de posibilidad para poder expresarme y confiar un dolor y una injusticia de este tipo, ni vínculos que me permitieran a mí justamente sentir que podía recurrir. Sebastián, en ese momento, esta sensación de soledad, ¿era real? Si vos te hubieras animado a contarlo a tus padres, ¿habrías recibido ayuda? ¿O vos notabas, había signos y maneras de funcionar, tanto de tu familia como del colegio, que te hacían pensar que realmente era inútil ese relato? Tanto en mi casa como en aquel colegio imperaba una relación de tipo violenta entre adultos y niños, es decir, eran contextos muy agresivos, muy hostiles, donde nos tocaba a los que éramos niños, tanto en mi casa como en aquel colegio, sufrir distintos tipos de abusos de poder en las relaciones con los adultos. Claro, era un clima que se vivía ahí. ¿Eso te deprimió? ¿Todos esos años de silencio y de estar atravesando esta situación te produjo, te condicionó en tu vida? En mi caso fue una adolescencia y una primera juventud de mucha inhibición, de mucho retraimiento a la hora de los vínculos y de las relaciones. A mí en ese sentido sí me produjo como una gran amargura, el sobrellevar este trauma, lo que implica también, como otros matices en el contexto de una sociedad machista y patriarcal, el hecho de ser varón y ser víctima, vulnerable y vulnerado, en este caso por un varón adulto, por supuesto, un descomunal abuso de poder y un delito, pero viviendo todo esto muy mal. Siempre cuento de mi experiencia para hablar de lo social y cultural más amplio y de los discursos sociales y que circulan también en los medios, que mis abusos de fines de los 80 y principios de los 90 en este colegio marianista fueron contemporáneos de lo que la prensa llamó el caso Beira. Sí, Bambino Beira. Claro, los abusos que este personaje, Bambino Beira, cometió en perjuicio de un niño en ese momento, delito por el cual él fue juzgado y condenado en aquellos tiempos. Y yo siempre cuento que a mis 13 años, entre otras cosas, era un varón muy futbolero y yo iba a las canchas de fútbol de la ciudad de Buenos Aires, en particular a la Tribuna Popular de San Lorenzo, club que al día de hoy tiene a este personaje como uno de sus máximos ídolos, y siempre refiero que alrededor mío miles de personas adultas cantaban canciones reivindicando a este personaje y burlándose del niño víctima con nombre y apellido. Claro, vos te sentías ahí un espejo muy, muy trágico. Sebastián, ¿por qué te animaste tantos años después y por qué te decidiste a llevar este caso a la justicia y a contarlo? Bueno, fue un proceso de 10 años, digo por suerte, porque dada la experiencia pública y colectiva que tenemos en todos estos años con nuestra asociación de adultos, vemos a muchísimos sobrevivientes de distintas generaciones a los que el solo hecho de poder ponerlo en palabras les lleva décadas y a muchos otros todavía la vida entera. Así que en mi caso, digo por suerte, fue una década que en mi caso siempre lo vivo como la decantación natural de un proceso en el que, entre otras cosas, yo logré tomar una distancia física objetiva del mundillo donde habían ocurrido los abusos, porque ahí egresé en mi secundaria, pero luego mi vida en términos estudiantiles, laborales, sociales empezó a discurrir por otros ámbitos. Creo que todo eso me ayudó mucho. Y 10 años después logro ponerlo en palabras y también en ese momento siento una necesidad y una convicción muy fuerte de tratar de emprender un camino en búsqueda de reparación y justicia por lo que me había pasado, y así fue. Como una década después también me presenté en la justicia y denuncié penalmente los abusos que había sufrido en el año 2000, y eso originó una causa penal en la Justicia Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires, que luego la tuve que luchar durante otros 12 años. Claro, eso es terrible, ¿no? Pero la condena llega, pero 12 años después. Más de 20 años después de ocurridos los abusos. Más de 20 años después de ocurridos los hechos y 12 años después de que te decidís a llevarlo a la justicia. Y hay un promedio de 7 años entre una denuncia de abuso y que finalmente es condenado a alguien, pasan unos 7 años en promedio. Eso es terriblemente desalentador también para las víctimas de abuso, ¿no? Hay, ustedes que están en contacto con víctimas, ¿se plantean esto de que si llevarlo a la justicia o no, dado estos promedios que hay? Además hay que tener en cuenta que Sebastián es una de las excepciones de los que llegan a juicio y condena, porque la mayoría
de este delito queda impune, ¿no? Sí, dijimos que 1000 casos, 100 denuncias, una condena. Una condena, o sea, es el delito más impune de la tierra, dicen algunos especialistas, y es terrible, porque esto marca la poca importancia que le damos a la infancia y sus dolores. ¿Esa impunidad a qué se debe? ¿Es una estructura de la ley, del sistema judicial, de la policía, de los fiscales al recoger las denuncias? ¿Por dónde viene esa impunidad? Nosotros creemos que es una postura que tenemos la sociedad adulta para sostener nuestras comodidades. A nivel judicial, la demostración es decir que el abuso no existe y es un modo de quedarse tranquilos y cómodos, perjudicando a las víctimas. A ver, no entiendo eso. Va un menor con alguien que lo acompaña para que haga esa denuncia. ¿Cómo es que el Poder Judicial dice que el abuso no existe? ¿Los peritos determinan que el abuso no existe? Los peritos, los jueces, los psicólogos. ¿Por qué hacen esto en verdad? Porque es muy incómodo asumir el abuso sexual. Es muy incómodo pensar que estamos rodeados de abusadores, no solo de abusados. Y es muy fácil todavía decir que un niño miente, que un niño habla inducido porque le llenó la cabeza a la madre, la psicóloga o el padre. Si ¿Es difícil demostrar la veracidad de esos dichos de alguna manera? No es difícil de demostrar. En verdad, los que saben del tema, hay múltiples modos en los que los niños hablan y lo que nosotros sobrevivientes hemos hablado de múltiples maneras nuestros abusos. El tema es que es muy incómodo y creemos que la sociedad adulta todavía sostiene una postura de mucha comodidad. Mirar para otro lado. En base, claro, a negar. Y en esa negación, que supuestamente es cómoda, pero que en verdad genera estragos, lo único que estamos haciendo es hacer que este delito perdure en el tiempo y se siga multiplicando y que las víctimas arrastren sufrimiento. Nosotros apostamos a un cambio en lo social en el cual las víctimas sean las protegidas, las cuidadas, las que tengan la posibilidad de hablar y que en verdad los que sean rechazados absolutamente sean los agresores. El no permiso social a estos agresores. Les agradezco mucho el testimonio. No, gracias. Les agradezco el ejemplo que dan y la capacidad, bueno, de construir a partir de una experiencia tan dolorosa que no es algo muy común. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos en Más Info, segunda edición. Volvemos mañana con las noticias del día y los temas que importan, pero no se vayan porque sigue Café de la Tarde con Eleonora Col. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos. Esto es Café de la Tarde con toda la información del día hasta las 8 en punto de la noche en este día lunes, feriado, en vivo aquí en La Nación Más. Vamos a arrancar entonces con nuestro expreso de noticias. Ara San Juan se investigará sin recuperar el submarino. La jueza del caso aseguró que realizarán una maqueta 3D para reconstruir las últimas horas de la nave y determinar los motivos del hundimiento. La magistrada Marta Yáñez utilizará los 67.000 imágenes recibidas de Ocean Infinity, la empresa que encontró el submarino. Le dieron el alta a Máximo Menem, el hijo del expresidente y de la conductora de televisión, Cecilia Bolocco. Ya se encuentra en su casa tras la intervención en la que le extirparon un tumor cerebral. Después de una operación de más de 7 horas, Bolocco aseguró que ha sido un regalo que su hijo vuelva a nacer.
CFK le apuntó a la división del peronismo. En nuestro espacio hay pañuelos verdes y celestes y tenemos que aceptarlo, dijo la expresidenta en el Foro Mundial de Pensamiento Crítico. En el marco de la contracumbre del G20, Cristina llamó a crear un frente social y político y aseguró que los